Bienvenidos. Vamos a hablar hoy del sistema de control financiero. Vamos a comenzar este módulo introduciendo una serie de elementos necesarios para establecer un modelo sistemático de control financiero en una organización. Vamos a partir de conceptos previos, vamos a pasar por una serie de fases del propio control financiero, vamos a identificar los diferentes planes, tanto los operativos como los de inversión, y vamos a finalizar con los estados financieros esenciales que toda empresa o compañía debe controlar y desarrollar de forma conveniente. En cuanto a los contenidos específicos del tema, vamos a hablar de 4 apartados básicos que van a ser los siguientes. La fase de control financiero, vamos a hablar de cada una de las etapas que van a conformar esa gestión, ese seguimiento y esa metodología del control financiero. En segundo lugar, vamos a definir el propio plan financiero, los elementos, las características que vamos a tener que desarrollar en él. En tercer lugar, vamos a ver los planes financieros operativos y de inversión, las diferencias, las tipologías y su utilización dentro del marco financiero de la compañía, de la organización. Y por último, los estados financieros más habituales. Vamos a partir de la idea general de que cualquier organización debe contar con un modelo de control financiero que asegure, entre otras cosas, la adecuación y la optimización de los recursos financieros a la propia realidad de la empresa. La dirección, tanto financiera como general, se va a apoyar en dicho modelo para tomar decisiones normalmente de carácter estratégico, por lo que se van a determinar y se va a deber de extremar las medidas de control y de aseguramiento de que la información y los datos procedentes de dicho sistema de control financiero se van a adecuar a un modelo de efectividad, eficacia y eficiencia. El control financiero se va a convertir, pues, en una herramienta de gestión vital que se va a articular a través de una serie de elementos de estudio. Concretamente, la analítica de los costes, los ingresos y los beneficios. Como hemos comentado, el principal objetivo y fin del control financiero es la consecución de la eficiencia organizativa. Desde el punto de vista financiero, eso es básico. Y eso quiere decir que tenemos que controlar las finanzas de la compañía y optimizar, mediante una serie de herramientas informáticas, que ese sistema financiero sea el adecuado, sea el correcto para la dimensión de nuestra organización. Para conseguir dicha eficiencia nos vamos a apoyar en 3 pilares, en 3 sistemas. El primero, la comunicación. Debe ser lo más estrecha y fluida posible, de manera que a nivel organizativo se puedan tomar decisiones con información y datos válidos y sobre todo en tiempo real. El segundo elemento sería la evaluación. Vamos a contar con elementos que van a medir la adecuada gestión de esos procesos, de esos procedimientos para el control del sistema financiero dentro del área general de la organización. Y en tercer lugar, la motivación. El interés de la empresa debe ser consolidar como pilar fundamental el correcto desempeño del personal y de los responsables de cada área de la organización y deben de velar por estar en sintonía total con la dirección de la compañía. El acertado control financiero, por otra parte, de una empresa, de una organización, va a pasar ineludiblemente por una serie de etapas o fases de testeo y de gestión efectiva. Cada centro, cada área, cada departamento debe contar con una estructura de procesos económicos y financieros alineados, por tanto, con la dirección financiera y con la propia dirección general. En ocasiones, y muchas veces dependiendo del tamaño de la propia organización, los niveles de actuación financiera pueden ser demasiado complejos, pueden generar tensiones sobre la propia dirección financiera. Es por este motivo, principalmente, por el que se hace imprescindible un análisis de los costes y de los rendimientos asociados a los ciclos productivos de la compañía, para adecuar la capacidad financiera presente y también futura, por supuesto, para cada una de las áreas funcionales de la organización. Los planes financieros. Los planes financieros nacen en las empresas como una herramienta básica de control de las entradas y salidas de los flujos financieros, de tal forma que pueden dar y deben dar respuesta a los ciclos de gestión operativa en el corto plazo y de inversión, habitualmente a largo plazo, como elementos de crecimiento y desarrollo orgánico de la compañía, para no limitar en un futuro su capacidad productiva. En este mismo sentido, una estructura societaria con un control financiero efectivo se va a encontrar mucho más preparada para hacer frente a situaciones anómalas en el mercado, a crisis de liquidez o incluso debilidades estructurales o coyunturales de su propio sector, e incluso para obtener ventajas competitivas y estratégicas de mejor posicionamiento por contar con un modelo financiero sano y equilibrado.
¿Cómo podemos iniciar un modelo de control financiero de éxito? Esa sería la pregunta. Generalmente deberemos de contar con una serie de premisas de información. Entre ellas, proyecciones de ingresos, de ventas y costes de producción. También un presupuesto de gastos proyectados y de actividades o bienes afectos a ello. En tercer lugar, estaría el presupuesto de producción de bienes o servicios. En cuarto lugar, un detalle de las inversiones, así como los costes en que se van a incurrir, por ejemplo, en equipamiento, en materiales, recursos técnicos, recursos humanos. En quinto lugar, vendría un sistema de gestión de posibles desviaciones y de corrección de las mismas, y una planificación de escenarios en los que se van a incluir posibles contingencias a producir. Entre ellas vamos a hablar de un escenario optimista, de un pesimista y quizá el más probable, que es el que la empresa o la organización cree que va a ser el que finalmente se cumpla. Los planes financieros de carácter operativo, por contra, suelen tener en las organizaciones un periodo más corto de realización y contemplan activos y pasivos de carácter circulante, es decir, aquellos que no superan un ciclo de 12 meses. Las cuentas a cobrar y a pagar, las existencias, según también el grado de realización y disponibilidad, los valores negociables, el efectivo y la tesorería, y por último los préstamos y créditos bancarios de corto plazo, son las rúbricas más utilizadas para calibrar la salud financiera de la compañía, la necesidad o no de tomar medidas en caso de encontrar un déficit y la posibilidad de realizar otras acciones en caso de superávit. En función del saldo final, tanto mensual, trimestral como anual de nuestro presupuesto de tesorería, el control financiero se va a encargar, a través del responsable de ese área, de tomar decisiones en cuanto a inversión, planificación estratégica o necesidades puntuales de financiación. En un entorno de tipos próximos a cero, como el que estamos actualmente, las oportunidades de inversión deben tener en cuenta posibles incrementos en el medio y largo plazo para estresar el modelo financiero. El plan financiero operativo puede comenzar habitualmente por una proyección o un pronóstico general de ventas. Con esta información se va a elaborar el presupuesto de producción y se consigue establecer un balance, una cuenta de resultados y un presupuesto de tesorería que permita conocer de forma precisa la capacidad financiera y de efectivo en cualquier momento. Si bien estos estados se consideran previsionales, pues lógicamente constituyen, como su nombre indica, una previsión, su correlación con los datos reales contables, una vez estos se vayan produciendo, van a servir para tomar decisiones, tanto si son correctas y se ajustan al presupuesto previsto, como si no lo son. Y en ese caso será imprescindible corregir las posibles desviaciones, anticipándose a posibles problemas financieros que puedan generar una serie de desequilibrios coyunturales o incluso estructurales, reordenando, si fuera preciso, el modelo de control financiero establecido al inicio. Los planes financieros de inversión se van a corresponder con planes de largo plazo y se van a sustentar en la necesidad que tienen cualquier empresa o cualquier organización de crecer y desarrollar la estructura orgánica, aprovechando las posibles sinergias y las oportunidades del mercado, garantizado siempre en todo momento el equilibrio, la solvencia y la liquidez necesaria. Este tipo de plan de inversión tiene un horizonte o cuenta con un horizonte al menos de entre 3 y 5 años. También es verdad que según el sector y el modelo de negocio de la compañía, pero va a tener siempre una serie de funciones basadas en objetivos estratégicos. Vamos a hablar siempre como objetivo estratégico de un plan de crecimiento progresivo en el cual vamos a tener que aportar fuertes dosis de capital. Vamos a hablar de un plan de crecimiento normal, que va a ser un crecimiento en paralelo con el mercado. Y por último, un plan de reducción y o especialización cuando tenemos que reajustar la capacidad inversora a una realidad económica que no sea ventajosa. Este plan de largo plazo se va a basar en 3 pilares. El primero, los estados financieros previsionales o proyectados. Este plan va a presentar un balance, una cuenta de resultados y otros documentos pro forma, describiendo claramente sus fuentes de obtención y su aplicación o empleo. En segundo lugar, las inversiones de capital que estén basadas en estrategia corporativa. Se van a realizar los informes preceptivos que garanticen y aseguren que las inversiones a realizar van a cumplir los objetivos estratégicos previstos, las metas y también vamos a evaluar las medidas para alcanzarlos. La planificación financiera va a suponer la enumeración de las fuentes de obtención de los fondos para
esas inversiones, partiendo de la financiación propia, que podría reducir obviamente los dividendos, aumentos de capital para determinados proyectos, financiación bancaria, financiación a través de organismos públicos o semipúblicos e incluso financiación privada no bancaria. Finalmente, los estados financieros antes descritos, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y plan de tesorería o de flujos de caja, van a permitir un control y una monitorización adecuados para obtener los resultados previstos. El sistema de control de gestión, unido al control financiero en la figura del controller o director financiero y con la supervisión de la propia dirección general, van a ser las señas de identidad de un eficiente y eficaz modelo financiero. El plan de contingencias podría ser la última herramienta a utilizar, caso de que las desviaciones sean demasiado profundas y echen por tierra toda la planificación previa. Imaginemos, por ejemplo, una inversión que consiste en adquirir a un proveedor o a un competidor, pero que los resultados a corto plazo no supongan una ventaja, sino que incrementen los costes financieros, arruinando por tanto las premisas iniciales y replanteando todo el modelo. Al final del módulo deberemos de ser capaces de identificar una serie de valores. Entre ellos, establecer los parámetros necesarios para crear las fases de planificación y control financiero en una organización. También deberemos de ser capaces de interpretar e identificar los diferentes planes financieros en función del objetivo de la inversión. Y por último, a desarrollar convenientemente los elementos que integran un plan financiero previsional, estableciendo los modelos y sistemas que lo integran para detectar rápidamente las posibles desviaciones, corregirlas con los planes de contingencia anteriormente descritos. Bien, con esta documentación ya podemos trabajar en el campus.